2009, una cabra dio a luz a un íbice de los Pirineos clonado. Este fue un milagro que salvó por primera vez a una especie de la extinción. Sin embargo, 7 minutos más tarde, la cría clonada murió. Y el íbice de los Pirineos recibió la distinción añadida de ser la única especie que había conseguido extinguirse 2 veces. Pero para los científicos, el precedente se había asentado, y ahora las posibilidades son muchas, pues tenemos todo un nuevo grupo de animales que podríamos resucitar. Y yo soy el documentalista, y esto es 7 animales extintos que la ciencia podría resucitar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Íbice de los Pirineos. Esta cabra montesa, también conocida como bucardo, vivió en las montañas españolas antes de extinguirse oficialmente en el año 2000. Una vez más, la caza y la destrucción gradual del hábitat acabaron con esta subespecie. Pero el íbice tiene el honor de ser el primer clon exitoso. En el 2009, los científicos lograron tomar células de piel congeladas, crear un embrión y, tras muchos intentos fallidos de inseminación, una cabra dio a luz a una cría procedente de un óvulo clonado. Desgraciadamente, el ternero solo vivió 7 minutos debido a un defecto pulmonar. Alberto Fernández Arias, principal defensor de la extinción de este animal, volvió rápidamente a la mesa de dibujo y sigue trabajando en el desarrollo de un clon exitoso. Número 2. El tilacino. El tilacino, también conocido como tigre de Tasmania, fue declarado oficialmente extinto en 1986, aunque ya habían pasado 50 años desde el último avistamiento. El tigre de Tasmania, que en su día formaba parte de una fauna natural, se convirtió en un problema para los ganaderos de ovejas del siglo XIX, hasta el punto de que el gobierno de Tasmania ofreció pagar 1 libra por cada tigre de Tasmania muerto. Como era de esperar, fue cazado hasta casi su extinción, y el último tilacino conocido murió en 1936. Sin embargo, el tilacino o tigre de Tasmania puede haber muerto, pero no se ha perdido. En 1918, el Museo Victoria de Melbourne conservó varios tilacinos muertos en tinas de alcohol. Y con estas pocas muestras de tejido de hace casi un siglo, 2 investigadores de la Universidad de Melbourne empezaron a descifrar el ADN de la criatura. En el 2008, habían reunido suficiente genoma del tilacino para insertarlo en un embrión de ratón. Y este empezó a mostrar rasgos de un animal que no había pisado la tierra desde hacía 80 años. Número 3. El aurochs. Predecesor del actual ganado europeo, el auroch fue declarado extinto en 1627 tras perder poco a poco su hábitat natural por la expansión de la civilización en la Edad Media. Aunque no ha habido ningún ejemplar vivo desde hace casi 400 años, sus descendientes siguen estando estrechamente emparentados en cuanto a la estructura del ADN, lo que convierte a los aurochs
en uno de los principales candidatos a la extinción en estos momentos. Un grupo holandés llamado Stichting Taurus está investigando el problema. Está estudiando fragmentos de hueso de los aurochs para reconstruir la estructura del ADN. El siguiente paso, hacer evolucionar a una vaca. Una vez que se haya creado la secuencia de ADN de los aurochs, los científicos holandeses harán pruebas sistemáticas con vacas europeas vivas para encontrar el ADN más parecido. Si encuentran una posible sustituta, introducirán el ADN de los aurochs en un embrión y luego criarán selectivamente esa nueva línea de ganado durante varias generaciones. Esencialmente, revertirán 400 años de evolución en el espacio de unos pocos años, con la esperanza de reintroducir a los aurochs en la campiña holandesa y reemplazar el ganado domesticado que ya vive allí. Número 4. El rinoceronte lanudo. También una megafauna caída de la extinción cuaternaria. Este mamífero entró en los radares de los científicos cuando se encontró una cría de rinoceronte lanudo congelada en el hielo siberiano. En el 2015, un empresario en un viaje de caza descubrió este cadáver. Lo sorprendente es que se conservó casi perfectamente en el hielo durante unos 12.000 años. Clonar este animal sería especialmente difícil. Brian Stilger, escritor del Nature World News, reitera lo que la mayoría de los científicos creen, que es que la clave para clonar cualquier bestia prehistórica es encontrar una copia completa de su ADN y encontrar una madre adecuada. Lamentablemente, los parientes vivos más cercanos de estas bestias son los rinocerontes de Sumatra, que a su vez están en la lista de especies en peligro de extinción. Número 5. Alces irlandeses. El mayor obstáculo de la desextinción en estos momentos es encontrar sustitutos para dar a luz a los animales que se han extinto hace tiempo. Con el método que se está investigando actualmente, el ADN del animal extinto se coloca en el embrión de un homólogo moderno que sea lo suficientemente similar como para llevar el bebé clonado a término. En el caso de animales prehistóricos, como el alce irlandés, que forma parte de la familia de los ciervos gigantes, el problema se complica aún más. ¿Dónde encontrar un ciervo moderno que pueda dar a luz a algo que crezca hasta los 2 metros de altura y que tenga una cornamenta de 4.2 metros? Investigadores de la Universidad Colegial de Londres descubrieron que el pariente más cercano del alce irlandés no era otro que el camo, relativamente común en Inglaterra e Irlanda. Ahora están mapeando el ADN de un fósil de alce irlandés de 13.000 años de antigüedad con la esperanza de sacar a uno de la tumba en un futuro próximo. Número 6. El mamut lanudo. El mamut lanudo es uno de los candidatos más populares para la resurrección, y por una buena razón. Podría funcionar. Aunque no ha habido un mamut vivo desde hace unos 200.000 años. El hecho de que murieran durante una edad de hielo en una región que sigue bastante congelada hasta el día de hoy, es decir, la actual Siberia, significa que hemos sido capaces de desenterrar especímenes enteros que prácticamente siguen siendo pegajosos porque se conservaron muy bien. En el 2011, un grupo de investigadores con sede en Tokio anunció un plazo. Tendrían un mamut lanudo vivo y respirando en un plazo de 5 años. Pero, aunque es técnicamente posible clonar un mamut por el método normal, extrayendo núcleos celulares, introduciéndolos en un embrión de otra especie e implantando el embrión alterado en una madre de alquiler,
Las células del mamut descongeladas tienen la molesta costumbre de morir antes de que se pueda extraer un núcleo. Pero hay otra posibilidad. En el 2006 se descubrió que la introducción de 4 proteínas simples en una célula adulta la convierte en una célula madre embrionaria. De esta forma, todo es posible. Por supuesto, la pregunta que se plantea en todos estos ejemplos es: ¿podría una especie resucitada volver a sobrevivir en la naturaleza? Y si lo hiciera, ¿desplazaría a otras especies para encontrar un nuevo hábitat? Número 7. Tigre dientes de sable. Finalmente, uno de los muchos gigantes de la edad de hielo, el tigre dientes de sable, ha estado en conversaciones para su revivificación. Se supone que estos felinos murieron en el periodo de transición del cambio climático, conocido como la extinción del Cuaternario. Las fosas de alquitrán de la Brea, en Los Ángeles, albergan fósiles de mamíferos de la época del Pleistoceno que podrían contribuir a su eventual clonación. La verdadera pregunta es: ¿por qué los científicos querrían devolver a la vida a este animal? Yo soy el documentalista y esto fue 7 animales extintos que la ciencia podría resucitar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y sobre todo, compartirlo. Gracias y hasta la próxima.